Antes de 1969, el Perú estaba dividido por el latifundismo y una estructura de poder que marginaba al campesinado, generando desigualdad y descontento social. La reforma agraria iniciada por Juan Velasco Alvarado buscaba eliminar el latifundismo y redistribuir la tierra entre los campesinos, pero su ejecución estuvo marcada por problemas administrativos y una estructura económica débil. Las cooperativas agrarias creadas por la reforma agraria enfrentaron barreras como la falta de capacitación y apoyo técnico, lo que debilitó la productividad y provocó una caída en la producción agrícola, generando dependencia estatal. Por ello, ante esta situación surge la siguiente controversia respecto de si fue o no beneficiosa la reforma agraria. Nosotros consideramos que a pesar de sus buenas intenciones, la reforma agraria no fue beneficiosa y no logró ser el motor de desarrollo que el país necesitaba. En lugar de fortalecer el agro, debilitó la producción, desestabilizó la economía y dejó al campesinado sin una estructura sólida para progresar. Las grandes transformaciones requieren algo más que voluntad política. Sin planificación, se convierten en un ciclo de problemas que solo cambia de forma. A continuación, analizaremos los efectos estructurales de la reforma agraria en los aspectos político, económico y social. ¿Cómo influyó en la estabilidad del país? ¿Qué errores llevaron a que sus resultados fueran tan controvertidos? Exploraremos estas cuestiones para entender el impacto real de una reforma que, aunque transformó la historia, sigue generando debate. Impacto político de la reforma agraria. La reforma agraria de 1969 fue mucho más que una medida económica, fue un golpe directo a la estructura política tradicional del Perú. Lo que se presentó como una solución al latifundismo terminó desestabilizando el sistema y generando así una crisis de gobernabilidad que dejó huella en la historia del país. La eliminación del latifundismo y su impacto en la estructura política. Eliminar el latifundismo significó romper con un modelo oligárquico que había dominado la política y la economía peruana durante siglos. A simple vista, parecía el camino hacia la democratización de la propiedad, pero ¿qué sucede cuando una estructura se desmorona sin que exista un plan de reemplazo sólido? Las cooperativas agrarias surgieron como la nueva forma de organización, pero la ausencia de liderazgo efectivo dificultó la toma de decisiones. Los campesinos, históricamente marginados, se encontraron en una posición de poder, pero sin el conocimiento necesario para gestionar sus nuevas tierras de manera eficiente. La reforma también debilitó el vínculo entre el Estado y los sectores productivos. Mientras los antiguos terratenientes tenían influencia y capacidad de negociación, los nuevos propietarios no contaban con los mismos recursos ni la misma preparación. La falta de planificación generó desconfianza en el gobierno militar, que empezó a enfrentar críticas y presión por la ineficacia de la reforma. Conflictos internos y crisis de gobernabilidad. El impacto político de la reforma agraria no se limitó a la redistribución de tierras. La implementación de la medida desencadenó enfrentamientos sociales, disputas territoriales y conflictos legales que debilitaron la estabilidad del país. Los antiguos propietarios no aceptaron la reforma sin resistencia. Demandas y procesos judiciales contra el Estado ralentizaron la aplicación de la medida, generando incertidumbre en el sector agrícola. Para ellos, la expropiación era injusta y la compensación insuficiente. La reforma no solo redistribuyó la tierra, sino que también dejó abiertas heridas legales que complicaron su implementación. La crisis política se intensificó con el retorno a la democracia en 1980. Los nuevos gobiernos heredaron un sistema fragmentado, con un agro debilitado y un modelo productivo incierto. La falta de estabilidad hizo que muchas de las políticas económicas posteriores fueran inefectivas. El impacto económico de la reforma agraria. La reforma agraria en 1969 transformó la estructura económica del Perú, pero no de la manera que muchos esperaban. Lo que comenzó como una promesa de equidad terminó generando una eficiencia productiva, dependencia estatal y una crisis en el sector agropecuario. Sin inversión en tecnología y asistencia técnica, la producción agrícola cayó, afectando la oferta de alimentos en el mercado interno. Según Fernando Egurren, entre 1969 y 1979 se expropiaron más de 9 millones de hectáreas, pero la producción no aumentó proporcionalmente. La intervención estatal en la fijación de precios de comercialización de productos agrícolas terminó distorsionando el mercado, reduciendo la rentabilidad del agro. Una crisis fiscal, pues el gobierno tuvo que asumir los costosos de la reforma sin contar con los recursos necesarios. Alfonso Chirinos Almanza sostiene que la indemnización a los antiguos propietarios representó una carga financiera significativa para el Estado. Impacto social de la reforma agraria. La reforma agraria de 1969 fue presentada como un paso hacia la justicia social, pero la realidad demostró que cambiar la estructura de la propiedad no era suficiente para transformar la vida del campesinado. ¿De qué sirve tener la tierra si no tienen los medios para aprovecharla? En lugar de reducir la desigualdad en el campo, la reforma terminó agravando la precariedad de los trabajadores rurales.
sumiéndolos en una nueva forma de dependencia, existencia de desigualdad y exclusión social. Redistribuir las tierras no significó eliminar la marginación del campesinado. Sin una estrategia de desarrollo clara, las condiciones de pobreza y exclusión siguieron siendo parte de la realidad rural. A pesar de la expropiación de tierras, los campesinos no recibieron el apoyo técnico ni financiero necesario para gestionar sus recursos de manera eficiente. Como señala Fernando Buren, la falta de capacitación y el acceso a créditos impidió que los nuevos propietarios pudieran desarrollar una producción sostenible. En lugar de fomentar la independencia productiva, creó estructuras colectivas dependientes del Estado. Según Alfonso Chirinos Almanza, la falta de autonomía de las cooperativas agrarias limitó la capacidad del campesinado para tomar decisiones económicas, afectando su desarrollo social y reduciendo su margen de acción. ¿Se les otorgó libertad o simplemente se les cambió de dueño? Fragmentación del agro y la crisis en el campo. El sistema agrario no solo cambió de manos, sino que se fragmentó, debilitando la cohesión social en las comunidades rurales. Antes de la reforma, los latifundios mantenían una estructura organizativa clara, pero el nuevo modelo de cooperativas trajo conflictos internos y desorden. La fragmentación de unidades productivas redujo la capacidad de organización del campesinado, dificultando la implementación de proyectos de desarrollo rural. Luis Bázara señala que la falta de coordinación entre las cooperativas impidió la creación de un sistema agrario eficiente, generando incertidumbre en el sector. ¿Cómo se puede prosperar si quienes deben liderar el cambio no tienen los medios para hacerlo? La crisis en el agro provocó una migración masiva hacia las ciudades, generando problemas de urbanización y exclusión social en los sectores urbanos. Conclusión en el impacto político. La reforma agraria desestabilizó el sistema político y dejó un vacío de poder en las regiones rurales. La desaparición de la élite terrateniente debilitó la relación entre el Estado y los sectores productivos, generando desconfianza en el gobierno militar y afectando la gobernabilidad. La falta de planificación en la gestión de las cooperativas fragmentó el agro, impidiendo una coordinación eficiente entre los productores y profundizando la crisis política. Los intentos por reorganizar el sistema productivo quedaron atrapados en una maraña de conflictos administrativos, debilitando la estabilidad nacional y dejando huellas que persistieron en el tiempo. La reforma agraria afectó negativamente a la productividad agrícola, fragmentando el sistema productivo y reduciendo la capacidad de producción a gran escala. La intervención estatal en la fijación de precios y comercialización de productos agrícolas distorsionó el mercado, reduciendo la rentabilidad del agro, generando una ineficiencia económica. A lo largo plazo de la reforma agraria, redujo la competitividad del agro peruano, aumentando la importación de alimentos y afectando la autosuficiencia alimenticia del país. La promesa de este país de crecimiento y estabilidad económica terminó por convertirse en una carga que limitó el desarrollo del sector agrícola, obligando al país a depender de mercados externos para suplir la demanda. La reforma agraria no logró reducir significativamente la desigualdad en el campo y en muchos casos agravó la precariedad del campesinado. La falta de apoyo técnico financiero impidió que los nuevos propietarios pudieran desarrollar una producción sostenible, manteniéndolos en condiciones de precariedad. La crisis en el agro provocó una migración masiva hacia las ciudades, generando problemas de urbanización y exclusión social en los sectores urbanos. La desestructuración del campo dejó a miles de familias en situaciones de vulnerabilidad, transformando el problema rural en una crisis urbana sin solución inmediata.